Pues bueno, bienvenidos a Los Murmullos de la Oscuridad. El tema de hoy trata, como lo acaban de escuchar, sobre la reencarnación. Luis, ¿qué nos tienes tú sobre la mesa esta noche? Ok, primero nos vamos a lo básico, ¿no, güey? La definición como tal de reencarnación. La reencarnación, según las creencias, es, valga la redundancia, la creencia de que el alma o la conciencia no se terminan con la muerte, sino que ahora sí que te transportan o se reinician en otro cuerpo, en un ciclo continuo de aprendizaje. Las religiones que tienen esa creencia, o por lo menos las más conocidas, son el hinduismo, el budismo, y hay otra que se llama el jainismo, algo así. Que tienen como la creencia, valga la redundancia, de que al momento que tu cuerpo muere, tu alma vuelve digamos ahora sí que a otro cuerpo, se reinicia en otro cuerpo, y vuelve a empezar, por decirlo de alguna manera. Yo lo comentaba, de hecho hace rato lo comentaba con mi esposa, que según estas creencias, güey, el motivo o la razón por la cual eso sucede es porque tu conciencia o tu alma están en constante aprendizaje. Entonces, esa es la razón por la que tú vuelves, güey, o tu alma vuelve. Luego ya vienen a lo mejor teorías un poco más burdas, como el tema de la luz al final del túnel. Ajá, exacto. Que se tiene esa creencia, ¿no? De que la luz que tú ves al final del túnel eres tú naciendo de nuevo, güey. O sea, que realmente es un ciclo interminable, güey. Y al momento de que tú pierdes la vida, empiezas a ver la famosa luz, y lo que estás presenciando es tu nacimiento nuevamente. Uh-huh. Sin embargo, güey, pues aquí pues ya entra como una especie de debate, en el sentido de la religión que tú profeses depende mucho de el sentido que le den a la reencarnación. Exacto. El cristianismo como tal no cree en una reencarnación, cree en la vida después de la muerte. Es decir, mueres y te espera una vida eterna. Depende de tu comportamiento en la vida terrenal, es lo que te espera en tu vida eterna. Sí. Si tu comportamiento fue adecuado según los mandatos de Dios, pues te espera el cielo, ¿no? Te espera una vida eterna en abundancia, en paz, en armonía. Si tu comportamiento fue negativo, pues te espera una vida de sufrimiento, de lamentos, de dolor, con el chamuco. Ah, es correcto. Y si estuviste más o menos, ahí está el purgatorio. Ahí está el purgatorio que no dice nada. Que todavía dice, pues aquí está. Aquí está chido. Está chido, está el coto. Es como en la tierra prácticamente, uh-huh. Que de hecho se dice que el purgatorio es este. Sí, pues de hecho hay varias teorías, ¿no? Donde dicen que realmente... volvemos al tema de las analogías. Uh-huh. Que realmente el cielo o el infierno no son un lugar como tal, sino son pues ahora sí que tu vida según tu comportamiento. Es decir, si tu comportamiento es malo, pues estás viviendo tu infierno aquí mismo. Es que fíjate que desde culturas antiguas, ya es que me gusta siempre mamar con las culturas antiguas, en sus entierros se manejó las ofrendas de adornar las tumbas, porque no era tanto como resucitar, resurrección, sino era también de hay algo después de la muerte. Entonces esto es algo que no se tiene de la noche a la mañana, decir la reencarnación, se tocó el tema hace poco, no, ya desde tiempos muy 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 antiguos. Tú bien lo mencionas, cada religión, cada cultura lo maneja de diferente forma. Es correcto, de hecho hay culturas ancestrales que tenían la creencia de que tú reencarnabas en un animal según tu mes de nacimiento, güey.
O sea, según en el mes en que naciste, en tu vida pasada fuiste cierto animal, güey. Un jaguar, un águila, un conejo, una serpiente. Pero bueno, eso ya es meterse a un tema de creencias culturales prehispánicas y todo eso. Y todo ese show, ¿no? En temas puntuales de reencarnación, hay evidencias, hay estudios incluso científicos, hay estudios psiquiátricos en los que personas, principalmente niños, recuerdan lapsos de vidas anteriores y más allá de que, por ejemplo, un niño argumente así de que no, pues yo fui un señor de 40 años que murió atropellado, no sé, güey. Hay pruebas, güey, o sea, el niño en cuestión recuerda nombres, recuerda lugares, güey, recuerda incluso su casa, y al momento en el que van y verifican la información, pues resulta que sí, güey. O sea, resulta que sí el lugar existe, o la persona que mencionaron pues sí tuvo algo que ver con el nombre que el niño menciona. O sea, ahí pues no sé, güey, para mí despierta muchas teorías que apuntan a que puede ser a que puede ser cierto, y más allá a que puede tener varias vertientes. Aquí acabas de mencionar algo muy importante: los niños. ¿Por qué los niños son los que bueno, siempre se toca el tema cuando se habla de reencarnación? En su mayoría son niños, ¿no? Que recuerdan, digo, sus vidas pasadas y todo eso. ¿A qué crees que se deba? Creo que algo que sí hay que puntualizar es que tu etapa infantil, sobre todo tu primera etapa infantil, tus primeros años de vida, son tus años más limpios, güey, o tus años más puros. Es la etapa en la que tú no tienes como tal una forma de pensar adquirida. Es decir, tú eres tú, güey, en ese tiempo de infancia. No estás influenciado por la televisión, no estás influenciado por tu familia, no estás influenciado por tus papás, ni por tus amigos, ni por tus conocidos, ni por la misma cultura en la que has crecido, sino que pues eres tú, güey, eres libre de pensar como tú quieras, de jugar como tú quieras. Entonces como que esa pureza da la pauta a que pues no sé, güey, tus sentidos extrasensoriales estén más despiertos que nunca. Por ejemplo, no solamente hablamos de que recuerden algún tema de reencarnación, ¿no? Sino, digo, como tú lo mencionas, probablemente por ser la etapa más prueba, digo, ven fantasmas, o sea, los dones, o sea, tienen algún tipo de don, y muchas veces pues pueden continuar con el don probablemente, pero siempre es de que a cierta edad se bloquea, llegas a cierta edad y ya. Y fíjate que eso, bueno, a lo mejor esto es algo que quería tocar un poco más adelante, pero creo que diste en el clavo, güey, en el tema de el reinicio, güey. O sea, al principio traes como, o sea, todo esto que pasa sobre recordar cosas que inclusive la demás gente desconoce, güey. Y que de repente llega una edad en la que como que te apagan el chip, te lo vuelven a aprender y ya no recuerdas ni madre. Apunta muy fuertemente a la teoría conspirativa de la simulación, güey. Okay. Porque pues es como tal, como un reseteo, güey. O sea, es como un volver a empezar. En algún momento recuerdas lo que viviste,
anteriormente, pero de repente se resulta que ya no, güey. Ujú. Entonces pareciera como si te formatearan, güey. Que para mí, güey, al menos ese reseteo de la mente, güey, encaja con el tema de una simulación en pues en esta vida, güey. Es que yo de eso, sobre lo de la simulación, la famosa Matrix y Exacto. todo ello, está interesante. Yo comentaba, creo que en episodios anteriores, que, oye, ¿qué tal que...? Pero es que todo tiene que ver con todo, o sea, sobre la Sí. mente, de los temas que hemos hablado con anterioridad, la mente, sobre los viajes en el tiempo y todo ello, ¿no? De multiversos. Yo te hice un comentario sobre, ¿qué tal si un fantasma no es un fantasma? O sea, el movimiento de una silla de ruedas, que fue el ejemplo que te di, algo que se cruzó, la Matrix que anda por ahí. O sea, yo lo estaba viendo de esa manera. Sí, pues haz de cuenta que a grandes rasgos la teoría de la simulación es puntualmente eso, güey, de que nosotros estamos, digamos, tenemos una conciencia dormida. No sé si, bueno, la película de Matrix creo que lo explica muy bien. No tanto de que las máquinas hayan dominado al mundo, Ajá. de que nos tengan cultivados y la chingada, pero sí de que estamos como programados, güey. y que eso digamos que se relacionaría un poco, si dejamos de lado la espiritualidad, se relacionaría un poco con la reencarnación, en el tema de, pues bueno, este programa expiró, pues lo reiniciamos, hablando de un ser humano, ¿no? Y pues no sé, güey, eso ya me apunta a otras cosas, güey. Eso ya me apunta a lo mejor a un tema de... Lo veíamos en el tema de... el origen de la humanidad. El tema de los Anunnaki, de los seres que vinieron a... Pues sí, a un propósito ajeno a... y que nos crearon. Y eso apuntaría o encajaría con el tema de, por eso recuerdo lo que viví antes y ahora es una vida nueva, pero es como un reinicio, como un reset. Y de ser así, güey, pues está muy cabrón. Pero aquí es donde, perdón si me veo muy mamador, no sé, pero porque solamente los morrillos, los niños son los que recuerdan eso. Sí, en teoría nos tendría que afectar todo esto de la Matrix por igual, ¿no? Y todos tendríamos como que esa, porque sí hay momentos que se puede decir uno, esto como que de dónde lo aprendí o algo así por el estilo, no te das cuenta con el tiempo. Pero lo deseamos también, porque los morrillos son los que tienen más esa habilidad que los adultos. ¿Será? Sí, o sigue siendo eso mismo de, pues, la cotidianidad, cómo estás, que tienes que ir a trabajar, tienes que hacer esto, y pierdes el enfoque a otras cosas, ¿no? Yo pienso que sí. Mira, si nos vamos a un tema más objetivo, por decirlo de alguna manera, ¿a ti qué es lo que te distrae de tu, ¿cómo te diré?, de tu espiritualidad? Y no te hablo de una religión. Ajá, te hablo exacto. de elevar tu conciencia, tu día a día, güey. Exactamente. O sea, tu compromisos, rutina, tu trabajo, tus problemas, tu estrés, inclusive tus distracciones o tus distractores, lo que te desconecta de todos esos problemas. No sé, güey, una película, una serie, son cosas que tú las usas para distraerte o alejarte un poco de los problemas y el estrés de la vida diaria. Pero a fin de cuentas, todo eso que sucede te mantiene alejado de tu espiritualidad, güey. Porque tú dejas de pensar en eso por estar pensando en todo lo demás. Que a fin de cuentas, pues sabemos que la vida cada día es más estresante, güey. Y cada día es más ocupada. O sea, cada día tienes menos tiempo
para hacer lo que te gusta. Por lo que acabas de mencionar, te das cuenta cómo hoy en día se sabe menos hasta de nosotros mismos. Me explico. Culturas antiguas eran unas chingonerías para medir, o sea, con precisión el cielo, los mares, o sea, todo lo que no... Exactamente, o sea, el enfoque que tenían, que pues obviamente hoy en día la televisión, la radio, el teléfono, todo eso te distrae un chingo. No digo que no haya personas que sean de mentalidad y que te haya inventado una cura para esto y lo otro, pero pues si hablamos, digo, de ingenios, los pasados, o sea, es que fueron varios, güey. Sí. Fueron varios. Y hoy en día ya como que ya nos enfocamos nada más al teléfono y el famoso ChatGPT, ¿no? O sea, entonces sí está... Sí, está Quería sacarlo de mi ronco pecho, güey. No, y es que tienes razón, güey, porque de hecho, inclusive, si tú por alguna razón llegas a investigar de más o a saber de más, probablemente ya no se sepa de ti, güey. Y es a lo que vamos. Tú, y lo mencionas como espiritualidad, y para todas esas culturas era eso, acercarse o estar en su espiritualidad, reencontrarse con ellos mismos. Es lo que decimos, desde culturas añejísimas, ya ellos tenían conocimiento o tenían una idea de qué pasaba después de la muerte, o al menos querían entenderlo, pero ya, o sea, buscaban ideas, buscaban el porqué de las cosas, y hoy en día no, o sea, no. Y cada generación va en picada, o sea. Sí, va a peor. De hecho, hace unos días estábamos hablando, ni me acuerdo de qué, güey, pero mi esposa me comentó, me dijo, ¿tú por qué crees? Ah, ya me acordé. Justo mi esposa estaba viendo el capítulo de la Virgen de Fátima, güey. Okay. Y me dice, ¿tú por qué crees que anteriormente sucedían todas esas cosas? De apariciones, de todo eso. Contacto, ajá, todo eso. Y ahora ya no. Y al principio yo le dije, pues a lo mejor porque ya tenemos una mejor explicación de las cosas. Anteriormente a lo mejor no sabíamos cómo identificar un fenómeno natural o inclusive un ovni. Ahorita ya, porque ya hay mucha tecnología, mucho conocimiento. Pero realmente el problema es que no estamos viendo, güey. No, güey. O sea, como tú bien lo comentas, estamos tan metidos en nuestros distractores y en nuestros problemas que dejamos de ver. Mira, te voy a platicar algo que una vez me pasó y que yo me encabroné porque nadie más lo estaba viendo más que mi esposa y yo, güey. A ver, sí, coincidimos en algo parecido. Hace muchos años, güey, no sé, güey, unos 10, 11 años, incluso más, se podría decir. Íbamos para la casa, en el transporte, güey, en el autobús. Okay. Entonces íbamos ya casi llegando, güey. Y en ese tiempo el camión avanzaba un tramo donde estaba muy oscuro, no había lámparas. Entonces el camión iba llenito y nosotros íbamos sentados. Y yo iba del lado mi esposa iba del lado de la ventana, pero yo iba volteando hacia la ventana. Entonces yo iba así, güey, divagando en mis pensamientos. Y no te miento, güey, de repente vi una pinche bola anaranjada. Ajá. Como una famosa bruja, güey. Ok. Una bola de fuego. Que se empezó así como o sea, la vi así como pasar, güey. Y al principio como que no agarré el pedo. Pero ya después dije, cabrón, ¿qué es eso? Y le dije a mi esposa, le dije, mira. Y ya volteé a mi esposa y la madre esa pasa por arriba del camión, güey. Y la vemos por la otra ventana alejarse. Y nosotros fue así de, no mames, ¿qué fue eso, güey? Sí, y yo empiezo a ver, así como a las demás personas, güey. Te lo juro que nadie, güey, hizo un pedo. O sea, nadie se dio cuenta. Todos iban acá, sí, pensando todos iban en de tengo que ir a la casa. Exacto. Con sus audífonos, güey, con su teléfono, o simplemente
desconectados. Ajá. Y yo dije, no mamen que se perdieron eso. Te pongo otro ejemplo. No sé si te diste cuenta que hace unos días, no me acuerdo si el viernes, güey. Hace unos días, no tiene mucho. Hubo un eclipse. Veníamos en el carro hacia la casa. Ajá. Y cuando veníamos en el boulevard, yo veo la luna así, cabrón, y anaranjada. Y luego le digo a mi esposa, no manches, mira cómo se ve la luna, se ve bien chida. Ah, que sí, que la madre, pinche bien grandota y que no sé qué. Ya, güey, nos fuimos a la casa. Y luego de rato, no, pues que vamos a comprar algo que necesitamos ya para regresar y ya no salir. Bueno, salimos y la luna ya normal, güey, arriba y blanquita, de su tamaño. Y le digo, oye, ¿qué pedo? Si hace 10 minutos o menos la luna estaba enorme y ahorita ya está. Y luego me dice, no manches, que no iba a haber un eclipse hoy. Ah, cabrón, de veras. No mames, presenciamos un eclipse y ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces, es a lo que voy, güey. Ahorita ya estamos tan desconectados de lo que pasa a nuestro alrededor, que probablemente esa es una de las razones por las cuales ya no sea tan sorprendente o ya no sea tan como se reporte tanto el tema de apariciones de contactos de es que lamentablemente hemos caído en un punto de ignorancia. Y ojo, no se trata de decir que uno por creer en esto es listo. No. Pero lo hemos dicho, hay que ser curioso, ¿no? Sí. Entonces, sí me he dado cuenta que lamentablemente ya no volteamos al cielo con curiosidad. O sea, volteamos ¿qué es al cielo? Hay las nubes. Pero antes se volteaba a ver con esa curiosidad, con qué hay más allá. Ahorita ya nada más de, y ya te empiezas a salir con tus de, la tierra es plana, la tierra es esto, o sea, y te casas con eso, es que es por eso, pero tío, anteriormente era de, ok, tengo esta idea, voy a comprobarlo, vamos a buscarle, y te metes acá. Tú bien lo mencionas, porque probablemente ya no se tienen contactos, porque estos güeyes ya de plano, ya no, ¿para qué les compartimos? O ¿para qué convivimos? Wey. Cámara, mejoramos la chingada, ¿no? Sí, de hecho ahora que lo comentas, fue una de las razones que yo le di a mi esposa cuando me preguntó eso de que por qué ya no había tantos contactos. Y me acuerdo que yo le dije, pues probablemente porque ya ellos saben que estamos condenados, güey. Sí. Y ya no le ven el caso a seguir buscándonos. Pero pues también existe esa otra parte que te digo que pues todo el mundo está en su pedo, güey. Sí, y todo está bien, todo. Y o sea, nadie se da el tiempo de... Lo vemos en algo muy simple como meditar, cabrón. Mira, o sea, meditar te toma de 5 a 10 minutos. Sí, es que... En tema de relajación, en tema de meditación, de tus ejercicios de respiración que te van a traer una vida más tranquila. Y tú no te puedes tomar esos 5 o 10 minutos para hacerlo porque tu vida es tan ocupada que necesitas estar al pendiente de tus problemas. Te pierdes de mucho, la neta, hay muchas cosas de las que te pierdes, güey. Sí, no mames, o sea, uno a veces, por ejemplo, hoy en la mañana, que íbamos para, pues sí, como para cada quien sus actividades, ¿no? Y llevar a los niños a la escuela, el trabajo y esto. Veníamos, eran iban a ser las 7, güey, de la mañana. Y nos vamos por acá atrás, güey, por la alberca olímpica. Ok, sí. Por la policía estatal. Y desde ahí se alcanza a ver el cerro de la Virgen, no sé cómo se llama. En un punto de ese cerro se veía una luz bien brillante, güey. Como si hubiera una estrella. Ajá. Ahí. Y al principio, no lo vi, güey. O sea, lo vi, pero no, es lo que te digo. Uno viene tan metido en su pedo que no dimensiona lo que está sucediendo. Hasta que le dije a mi esposa, no manches, ¿qué es eso? Y ya me dice, ¿qué? Y le digo, ¿sí ves cómo está brillando ahí? Porque era como en la punta del cerro, güey.
Y me dijo, pues es que ahí hay como una casita, ¿no? Como una cabañita. Ajá. Y luego le digo, ¿y tú crees que esa cabañita tiene ventanas? O sea, como para que... No, y aparte aunque tuviera ventana, yo creo que el destello, como tú lo comentas. Ajá, no es tan fuerte, exacto. Pero yo te aseguro que no sé, güey, el 90% de la gente que iba transitando por esa calle, No va a haber visto, güey. ni en cuenta, güey. Y es parte de lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón principal por la cual ese tema de recordar vidas pasadas se centra más en los niños, güey. Que no se distraen. Porque ellos no tienen todos esos distractores que el adulto tiene. Pero no creas, porque últimamente hasta los morrillos también ya se están distrayendo mucho. Bueno, o sea, y también estamos, digo, de a lo mejor estas nuevas generaciones. Porque todavía creo que la que nos tocó a nosotros, todavía se habló de morrillos que tenían amigos imaginarios. Ahorita creo que no he escuchado tanto ese tema entre los morrillos porque ya los ves con una tablet, los ves con un teléfono. Sí. Entonces, sí, se volvieron unos adultos en ese aspecto y lamentablemente lo que te digo, va en declive. Sí, va en declive, güey. Se está perdiendo todo esto que la neta, pues sí da como tristeza, güey. O sea, de ver que no son curiosos. Ajá, no o sea, ya no se interesan por estas se cosas. quedan con lo que les dicen. Yo pienso que es por eso, güey. Siempre va a estar quien esté a favor y quien esté en contra. Exacto. Lo que no podemos negar o lo que no podemos refutar es lo que está documentado y lo que tú vives, güey. Exacto. Y hablando de eso de lo documentado, aquí hubo una persona que dedicó ahora sí que gran parte de su vida a este tipo de casos. Investigar a todos esos pequeños que decían que recordaban sus vidas pasadas. El doctor Ian Stevenson, él pues no era médico o investigador de criminalística, nada de eso, no, o sea, era un psiquiatra. Entonces pues él su idea de que, pues bueno, tal cual lo voy a decir que como viene en el texto, dice, ok, si esto es mentira, lo vamos a demostrar, pero si no es mentira, pues peor, ¿no? O sea, porque te imaginas, ¿no? Y él documentó cientos de casos, miles, por así decirlo. Me parece que más en el lado de allá de Asia, por allá. Pero sí fueron muchos datos. Fueron más de 2.500 casos. 2.500, ajá. Documentados donde te digo, creo que todos eran niños, güey. O no sé si en su mayoría niños. Recordaban vidas pasadas, recordaban lugares, recordaban nombres. Incluso hay casos, güey, de niños que decían que en su vida anterior los habían desvivido. Ajá. Y reconocían el lugar. No, deja tú, y reconocían a la persona, güey. En este caso lo que tenía el doctor Stevenson, no se dejaba guiar así por cuestiones de, ay, es que suena bonita la historia. No, o sea, él checaba bien, o sea, eso es lo que respalda sus investigaciones, ¿no? Porque hacía preguntas en las que el niño, pues, no fuera como que influenciado o respondiera a través de algo como que, pues es que es algo que cualquier niño respondería, ¿no? Y eso lo que te digo nuevamente, respalda todas esas investigaciones. Sí, respalda su investigación. O sea, la vuelve seria, güey. No solo especulaciones, pues. Uno de los casos es el de Ravi Shankar. Muna, así es de allá de India. Él, por ejemplo, es un niño que nació en 1951, ¿no? Y pues se dice que desde niño desarrolló pues el habla, que desde que desarrolló el habla comenzó a emitir declaraciones que no correspondían pues a su edad ni a su entorno viejo, ¿no? Aquí dice, sus afirmaciones eran de carácter imaginativo general. Él decía que había vivido anteriormente en otra casa, que su familia real no era la actual. Su vida había terminado como resultado de un
asesinato violento, Ujú. y además proporcionaba, como tú lo dijiste, descripciones concretas de personas y lugares y circunstancias relacionados con esa supuesta vida anterior y con la persona que había cometido el crimen. Entonces te digo, ahora sí que sus relatos, pues, como tú lo dices, describían quién fue o hasta cómo fue, ¿no? La muerte. Ujú. Sí, güey. Yo tengo un caso de un, o sea, todavía más cabrón, de un niño que aseguraba haber sido su propio abuelo, güey. Cabrón. O sea, este, se llama Gus Taylor. Taylor, no me suena. Y él aseguraba que él era su abuelo, güey. O sea, que él era papá de su papá. Reconocía objetos personales que pues él nunca había visto, güey. Pero él decía que eran de él porque él era su propio abuelo. Y mencionaba detalles familiares, pues que siendo un niño, pues no le tocó vivir, güey, porque cuando él todavía no nacía, esas cosas de familia ya habían sucedido. Hay uno que está también muy, para mí muy extraño, eso fue aquí en Estados Unidos, bueno, no aquí, pero fue en Norteamérica, que el caso de James Leininger. Él, o sea que a cierta edad, bueno, desde morrillo, pero a cierta edad ya empezaba a tener pesadillas. Este caso te lo menciono porque hablábamos de que a veces nos damos cuenta que tenemos información que no sabíamos o que de repente, chingo, esto no, yo no sé dónde lo aprendí, ¿no? Bueno, él, en este caso, pues, tenía pesadillas y con el tiempo va diciendo que él había sido un piloto que estuvo en tal batalla, y hasta le dijo a sus papás que en qué momento fue procreado y así cosillas, ¿no? Por ejemplo, sus peluches tenían los nombres de sus compañeros pilotos y que con el tiempo, pues los papás dijeron, ¿qué pedo? Fueron a checar y sí, o sea, los nombres coincidían. Y aquí más que nada porque tenía conocimiento de maquinaria de aviación, o sea, que jamás él había tenido contacto, ¿no? Tu pregunta es, si lo veo como claro ejemplo, digo, es que está muy cabrón decirte que no, porque sí hay cosas que te sacan de onda, güey. Sí, güey. Porque mira, si la reencarnación no es real, entonces alguien pues sí, güey, necesitan explicarnos por qué estos niños recordaron pues todas esas cosas, güey. Hasta cierta edad, ¿verdad? Sí, porque volvemos a lo mismo. Hay un punto de quiebre donde se borra. Pero ¿cómo es eso posible entonces, güey? Sobre todo la evidencia comprobable, güey. O sea, hay un caso, uno de los más sonados es el de Shanti Devi de la India. Que ella argumentaba, decía que su casa estaba en otra ciudad. Se asignó un grupo de 15 personas, de 15 pues científicos, por decirlo de alguna manera, que fueron a constatar la información de la niña, güey. La llevaron al lugar donde ella decía que era su casa y ella reconoció a su esposo, güey. Y reconoció su casa. Incluso dentro de su casa ella mencionó dónde tenía dinero guardado, güey. Y pues sí, o sea, sí había, güey, sí estaba ese dinero ahí oculto. Entonces, o sea, ¿qué otra explicación puede tener eso? Sí está bien cabrón, güey. Es que güey, la ciencia, tío, normalmente te explica todo, pero este tipo de casos yo creo que sí son muy, muy raros. Y es que lo menciono una y otra vez, güey, desde tiempos pasados ya se mencionaba
sobre que algo más, o sea, sí, dejando ya la palabra reencarnación, Ujú. algo más sucedía después de la muerte. Sí. Era otro viaje, era otro pedo, pero te digo, no era el final de nada, o sea, Ajá. era el comienzo hacia otra cosa. Que ahora aquí va a depender, como bien lo comentabas tú, también las religiones, todo, ¿no? Va a depender, ¿qué sigue? Depende de ellos. De las creencias. Exactamente, las creencias, perdón. Digo, sea la resurrección, sea la reencarnación, sea viajar en un mundo mucho mejor. Está bien, cabrón. Porque hay casos en los que bueno, leía uno que donde el morrillo dice, no, es que yo no pertenezco a esta familia, Ujú. mis familiares están allá, y así. Y el niño estuvo insistiendo. El papá, en vez de apoyarlo, le metió unas chingadas. Unas madrizas. Pero llegó un punto en el que, pues, pobre morrillo ya no. Pero bueno, ok, me dijo, ya después de la chingada vamos a ver si es cierto. Y pues comprobaron que sí era verdad. Entonces a lo que o sea, a mí vienen y me dicen, oye, es que, ¿sabes? Hasta por mero morbo y curiosidad, a ver, vamos a ver si es cierto. Sí, güey. Vamos a ver qué... Y es que a veces uno como adulto, a lo mejor inconscientemente incluso llegas a suprimir todo eso en un niño. Exacto, güey. ¿no? Sí, me imagino que has visto la película de Constantine. Uh-huh. Constantine en su historia, John Constantine, nace con un don de ver a los muertos. Y cuando empieza a crecer, él pues está muerto de miedo, güey. Porque ve cosas que la demás gente no ve. Y lo comunica a sus papás. Y sus papás lo que hacen es internarlo en un centro psiquiátrico. Y entonces John Constantine se da de baja, güey. Se autoliquida, güey. Y bueno, es una historia ficticia, ¿no? Ajá, porque es parte de un cómic. Pero es un ejemplo de cómo a veces el adulto puede llegar a interferir en esos dones o en esas capacidades que tienen los niños de ver cosas que a lo mejor nosotros no vemos. Y por pensar de que, o sea, por tener el pensamiento de que yo por ser adulto lo sé todo. sé más que tú por ser niño, llegan a interferir pues en eso, güey. Lo que puede ser un rescate incluso de ese conocimiento ancestral se vuelve a reprimir por un pensamiento erróneo, güey, de que estás mal porque pues eres un niño y estás pensando puras pendejadas, entonces pues ya deja de pensar eso, que está mal. Y ahí es, dices tú, diste en el clavo, porque creo que hemos mencionado eso de que no, es que porque hasta cierta edad, y sí hablamos de los compromisos ya, las cuestiones laborales y todo ese rollo, pero yo creo que como padre, madre, ahí es el bueno, ¿cómo decirlo? Ahí es donde realmente o le reprimes eso o lo alientas o no sé cómo decirlo, lo motivas. Yo creo que uno mismo es el que le dice a los niños, no, eso que estás loco, ay, eso no existe, eso lo otro. Digo, si a mí me llegaran y me dijeran, pues, a ver, vamos a ver, o sea, como que yo cuestionaría en el sentido de por morbo, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede, a ver, y buscarle, ¿no? Pero sí, creo que ahí es donde uno le corta las alas a los morrillos. Sí, y lo puedes ver en muchos, en ejemplos inclusive muy sencillos. Te voy a platicar dos anécdotas que vienen desde la experiencia, güey, porque son cosas que a mí me pasaron. Mi hijo, el de en medio, güey, actualmente es un adolescente. Cuando era niño, que te estoy hablando de que
9 años, 10 años, güey. La casa en la que nosotros vivíamos era una casa muy vieja, güey. Muy, muy vieja. Eran departamentos. Pero esos departamentos, antes de ser departamentos, fueron un hotel. Y antes de ser un hotel, fueron un hospital. De hecho, pues sí, o sea, ya te imaginarás. Es la combinación perfecta la carga sí, que se sí, genera, sí. Simón. De hecho, en el departamento donde nosotros vivíamos, había eran 3 cuartos, la cocina y 2 baños. Pero uno de los cuartos era muy grande, cabrón. Y le decíamos el cuarto frío. Así le decíamos nosotros. ¿Por qué? Porque ese puto cuarto estaba helado, güey. No importa qué fecha del año fuera. Ese cuarto estaba muy frío. O sea, si es de allá de donde estabas, porque cuando hacía calor, perro, Sí, o sea. sí. Entonces, para que me digas que estaba frío, pues estaba... Sí, estaba pesado. Y de hecho, en los techos, güey, ves que en los hospitales, las camillas donde la gente está internada, bueno, al menos en los hospitales, no en los hospitales privados, ¿verdad? Porque en los hospitales privados, pues los internos tienen su propio cuarto. En los hospitales públicos, güey, las camillas están separadas por cortinas. Ese cuarto tenía las divisiones todavía en el techo. Tú podías ver las divisiones donde estuvieron las cortinas que separaban las camillas. Entonces, empezamos con cosas leves. Cuando recién nos cambiamos para allá, en una ocasión me marca mi esposa y me dice: oye, se te tiró el agua en la mañana, porque yo me iba primero, porque yo entraba a trabajar antes. Y yo, no. ¿Por qué? En la cocina, abajo de la mesa, hay una mancha blanca. Pero una manchota blanca, güey. No así de que hay unas gotitas. Una manchota. Y yo, chinga, no. Probablemente a los niños se les cayó el agua de limón o algo, ¿no? Siempre tratas de buscarle la explicación lógica a las cosas, porque eres un adulto, güey. Pues total, así quedó. Para no hacerte el cuento largo, hubo un tiempo, güey, en que mi niño se despertaba en las madrugadas gritando que se querían llevar a la niña, a mi hija más grande. Y así, güey, tal cual, o sea, yo estaba dormido y de repente escuchaba: no, déjala, no te la lleves. Y luego me gritaba: papá. O le gritaba a mi esposa. Entonces, pues ya yo me levantaba, ¿no? Y iba y ya, pues ¿qué pasó? Mira, se la quiere llevar y que no sé qué. Y apuntaba hacia la pared. Pero ¿me creerás que nadie le daba importancia, güey? O sea, mi esposa decía: está teniendo pesadillas. Y yo lo veía y él estaba con los ojos abiertos, güey. Pero las pupilas estaban súper dilatadas, güey. Entonces yo le decía a mi esposa: está dormido. O sea, está sonámbulo. Porque las pupilas, sí sabes, ¿no? Las pupilas cuando tú estás dormido se dilatan. Porque los párpados se cierran y la luz ya no entra. Entonces tus pupilas se hacen grandes. Ok, que no me ha pasado, güey, la neta, desconozco, pero ok. Sí, haz de cuenta que cuando tú estás en oscuridad, es un poco como los gatos. Ajá. Cuando tú estás en oscuridad, tus pupilas son más grandes. Para captar más luz. Porque se adaptan a la poca luz que hay. A la poca poca luz, perdón, exacto. Y cuando tú estás en iluminación, tus pupilas se contraen
porque se adaptan a la luz que hay para Exacto. que no te ciegues. Entonces el niño tenía las pupilas grandes, Pero con los ojos con abiertos. los ojos abiertos. Y yo le decía, está dormido, porque yo le veía las pupilas. Ajá. Entonces yo me sentaba en su cama y le decía, a ver, ven, ¿qué pasó? No, es que ahí adentro se metió y me quería llevar y se quería llevar a Aranza y que no sé qué. Y yo, ¿quién? El señor que está ahí adentro, ahorita se metió. Y ya le decía, ok, voy a ir y luego vas a ir tú conmigo. No, que no sé qué. Le dije, no, primero voy a ir yo, para que no te preocupes. Sí. Entonces yo me metía, prendía la luz y luego ya le decía, mira, ven. Y lo agarraba, lo cargaba y nos metíamos al cuarto. Y le decía, ¿ves que no hay nada? Y ya como que él empezaba como a respirar. Y luego ya de repente, te lo juro, cabrón, de repente sus pupilas se empezaban a normalizar. Se empezaban a hacer... Pues sí, se empezaban a adaptar. Y cuando yo veía eso, yo decía, ya despertó. Entonces yo le decía... Cuando yo le veía las pupilas, o sea, cuando yo veía que sus ojos ya estaban como normales, por decirlo de alguna manera, le decía, ¿cómo te sientes? Y ya como que él reaccionaba, güey, así como que... No, pues bien. Y ya le decía, ¿ya estás tranquilo? Sí, ya. ¿Ya te puedes dormir? ¿O quieres que me quede un rato más aquí? No, ya. Ok. Se dormía, güey. Pero eso era todos los días, cabrón. Todos los días durante un tiempo él estuvo teniendo esos episodios. Y en su momento, como te digo, esa era mi lógica, güey. Y mi esposa pues me avalaba porque mi esposa, ¿cómo te diré? Pues le da miedo, ¿no? Todo esto. Ajá. Entonces mi esposa decía, si él dice que él anda sonámbulo, anda sonámbulo. Yo no quiero investigar nada. Ok. Pero, perdón que te interrumpa, pero me entró curiosidad. Primero, bueno, son dos cositas. Me platicas nuevamente esa parte de la historia que tuviste. Y digo, güey, no mames, así me saqué de onda de saber que estás o que te estás durmiendo en un lugar así, toda esa carga, no sé si se me hace así como que, güey. Y luego lo que me estás platicando ahorita digo, nuevamente de lo de tus morrillos y digo, qué pedo. Pero bueno, y lo otro es, me dices, es que estaba sonámbulo, pero tengo la creencia de que los sonámbulos pues no los puedes, no puedes interactuar con ellos o no sé, digo, es lo que quiero que también me explique, porque sí, creo que es muy delicado, ¿no? Con un sonámbulo. Sí. Sí, porque incluso se tiene la creencia de que si tú despiertas a alguien que está sonámbulo, puede como volverse, no volverse loco, pero sí dañarse mentalmente. Sí. Porque está entre la realidad y el sueño, güey. Por eso está interactuando en los dos planos. O sea, él está viendo cosas que a lo mejor solo están pasando en su mente, pero está interactuando con el mundo real, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero, o sea, mi lógica era esa, güey. O sea... Pero realmente estará en su mente. Exacto. Sí. Exacto. Mi lógica en ese momento fue, anda sonámbulo. Y te digo, yo así era como lo tranquilizaba. ¿Qué está pasando? No, pues es que él y que no sé qué. Y me apuntaba, güey, a la pared, o me apuntaba a la puerta, o me apuntaba al baño. Se metió al baño y se está riendo de mí y no sé qué tanto, así. Y ya yo le decía, ok, ¿dónde está? No, pues que está en tal lado, está en el baño. Bueno, me voy a meter al baño. Voy a prender la luz. Voy a abrir la puerta. Y luego tú me vas a acompañar para que veas que no hay nada. Y así tal cual lo hacía, güey. Me metía al baño, prendía la luz, abría la puerta y luego iba por él, lo cargaba y le decía, vamos a entrar los dos juntos. Entrábamos los dos, si te das cuenta que no hay nada.
Sí, pero aquí estaba y que no sé qué. Ok, pero ya se fue. Porque ya no hay nada. ¿Sí? No, que sí. Ok. Nos regresábamos a su cama. Me sentaba yo, lo sentaba él. Y él estaba así, mira, como viendo como hacia la nada, güey. Y luego de repente yo le hablaba. Y ya le decía, a ver, veme. Y ya me volteaba a ver. Y ya yo veía cómo sus ojos se normalizaban. Y ya cuando yo veía eso en sus ojos, yo decía, pues ya pasó, ¿no? Y entonces le decía, ¿cómo te sientes? No, pues qué bien. ¿Ya pasó? ¿Ya no estás asustado? No, ya no. Inclusive, después de tiempo, él mismo me decía, ya desperté. Pero eso lo hacía porque yo le decía que él estaba dormido. Pero, o sea, en todos los sucesos, estaba dormido, pues, o sea... No estaba dormido, güey. Ahí te va el pedo. Es que eso es lo que te digo que... Ay, güey. Sí, ahí te va el pedo. Eso pasó durante un tiempo, ¿ok? No sé cuánto tiempo, no te sé decir. Pero en una ocasión, cabrón, yo ya había visto cosas ahí. Yo ya había visto... Te digo que yo me muevo en la oscuridad, güey. Ajá, sí, sí. A mí no me gusta prender la luz. Y yo ya había visto en algunas ocasiones, pues cosas, güey. O sea, en una ocasión me subí porque hace cuenta que en la azotea del edificio estaban los tendederos. Ajá. Para la ropa. Y en una ocasión, y ahí arriba estaban los boilers también para prender el agua caliente. Y en una ocasión me subí, no me acuerdo si por una toalla, güey, o iba a prender el boiler, algo así. Y justo cuando iba subiendo, volteo hacia el final de la escalera y veo a una mujer parada. Así, parada digamos, al final de la escalera. Pero, pues, no sé si recuerdas que en la primera vez que me invitaste, ajá, yo te platicaba sobre las cosas que a mí me habían sucedido. Uh-huh. Entonces realmente a mí no es así como algo que me espante, así como de, ay, güey, y corre. Te da más curiosidad. Sí, es más así como de... O sea, probablemente sí te da miedo, sí, pero ok, pero vamos a ver para calmar el miedo o algo. Sí, vamos a ver qué pasó. Entonces esa mujer está parada al final de la escalera. Cuando yo volteo y la veo, la mujer se da la vuelta y camina hacia la azotea. Entonces ya me subo yo, agarro mi toalla y pues realmente no fue así como de... No es que la ignorara, güey, o que no le prestara atención, pero pues dije, pues ya se fue, ¿no? Y ya me bajé a mi casa o al departamento. Esa fue la primera. La segunda vez, que fue ya cuando yo dije, no, yo estaba equivocado, porque yo decía que él estaba sonámbulo, fue en una ocasión que igual el niño empezó a hacer lo mismo, de que se asustaba, de que empezaba a gritar, y él empezó a gritar, déjala, no te la lleves. Y luego, papi, se la quiere llevar. Entonces ya me levanto yo y ya voy y le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Se quiere llevar a Aranza. ¿Quién se la quiere llevar? El señor. ¿Cuál señor? Se acaba de meter al cuarto. Entonces ya yo en ese momento abro el cuarto que te digo que era el cuarto frío. Ajá. Y alcanzo a ver una sombra o una silueta, porque el cuarto estaba apagado, que se mete al baño, güey. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, esto está pasando. O sea, no es producto de la imaginación de él. Entonces ya, afortunadamente, o bueno, para suerte,
nosotros ya nos estábamos yendo de ahí, güey. O sea, ya me habían a mí cambiado de ciudad. Ajá. Entonces ya estábamos por entregar esa casa. Pero en esa casa pasaban cosas. Todo esto te lo cuento porque estábamos hablando de cómo los adultos a veces reprimen la capacidad de los niños de ver cosas que no cualquiera puede ver, güey. Y es lo que te quería preguntar también. Por ejemplo, me dices que ya creció, ya está más grande, pues. Pero ahorita tú no ves alguna señal o algo así que digas, no, pues no ha perdido eso, que no se haya sentido reprimido, pues. No, güey. O sea, como que eso ya pasó. Okay. Es como lo que hablábamos del reseteo, güey. Eso fue en ese momento, cuando vivíamos allá. También hay que ser conscientes de que esa casa estaba cargada de una energía bien pesada. Entonces, probablemente, si nosotros volvemos a un ambiente de ese tipo, sí, probablemente le vuelva a ocurrir algo, ¿no? Y ahora, güey, para volver un poquito también más enfocados a lo que es el tema de la reencarnación. ¿Tú qué me dices de las personas que tienen una marca de nacimiento muy peculiar? Y más cuando son las morrillos, en este caso, ¿no? Que dicen que tuvieron algún tipo de accidente o algo y en donde perdieron la vida. Y la marca coincide hasta cierto punto con el tipo de accidente que tuvieron. Uh-huh. Que puede ser un lunar, una parte oscura del cuerpo. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, yo leí sobre un caso de unas gemelas, pues ya de hace muchos años, ¿no? Porque las niñas se ponían a hablar de cuando eran niñas, de que ellas habían muerto atropelladas por un carruaje, y las niñas tenían una marca de nacimiento que les atravesaba el abdomen, como una especie de lunar. Ajá. O de mancha, pero exacto, en horizontal, y la tenían las dos niñas, güey. Entonces eso lo atribuían a que pues eran gemelas. Ajá. Pero los papás las llegaban a escuchar hablando de eso, o sea, de que el carruaje las atropelló, de que inclusive de que decían, mira, por aquí me pasó la llanta del carruaje y yo sentí como se me apachurraron mis tripas, así pues, o sea, como una plática, sí, pues de dos niñas, ¿no? Pero pues a fin de cuentas una plática muy rara, porque pues no es normal, o sí, bueno, no. Al menos volviendo al tema de lo normal, no es normal que dos niñas estén platicando de, no, sí, a mí también me arrolló la carroza, bueno, la carreta, y resulta que investigando, pues sí existió el caso de dos gemelas que murieron atropelladas por una carreta. O sea, primero no es normal la plática, pero es menos normal porque mira, otro caso que también vi es de un morrillo que decía que había muerto por un disparo, y también tenía una marca, porque no era una cicatriz tal cual, sino era una marca con una mancha como lunar. Y dices, o sea, un morrillo no se lo puede sacar de la manga eso. Sí, no. Y te digo, investigan y si hubo un caso que pasó y todo, o sea, eso es lo que está bien cabrón. Sí, güey. O sea, realmente la ciencia no acepta la reencarnación como tal. O sea, a pesar de todos estos casos que estamos platicando, para la ciencia no es evidencia suficiente para, pues sí, como para establecer como algo verdadero el tema de la reencarnación. Pero todos estos casos, si no los explica, digamos, la reencarnación, o sea, si el motivo no es la reencarnación, entonces ¿qué es, güey? Porque pues es mucha coincidencia, ¿no? Y es que es lo que te vengo mencionando, hasta qué punto la ciencia te dice,
es esto y la razón es esta y decimos, le buscas algo lógico, pero eso... y te digo, si hablamos o sea, si tuviésemos la oportunidad de hablar con las culturas antiguas nuevamente, o sea, tú le explicas eso y te van a dar la plática de su vida de, es que mira, la reencarnación, el viaje al otro mundo, y puedes tener una conversación hasta fluida sobre ese tema, güey. Sí, o sea, evidentemente hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y si nos vamos rigurosamente al estudio científico, el estudio científico necesita una evidencia comprobable para dictaminar que algo es real o no es real. Pero si tú te vas a una cultura africana, tú ves cosas ahí que dices, cabrón, ¿cómo hacen eso, güey? Hablando de magia negra, hablando de tribus que hacen rituales, pues bien, ahora sí que fuera de lo común para el mundo moderno. No sé si sabías, no, ahorita no te tengo el dato exacto, pero hay una cultura africana que tiene como tradición desenterrar a sus muertos, güey. Sí lo he visto. Y tenerlos ahí, güey. O sea, tenerlos en su casa, cabrón. Hay un video muy, muy viral que se hizo en su momento y es antes de la inteligencia artificial, es mucho antes de que la IA se pusiera de moda, donde está se ve una anciana sentada en el suelo, y es precisamente de esta cultura, de esta cultura que te comento. Se supone que la anciana está muerta, güey. Y está desenterrada y tiene como un velo blanco, como un rebocito blanco, y está así sentada en el suelo y está su nieto sentado a un lado y de repente la abuelita le agarra, creo que la pierna, güey, al niño o la mano, y el niño, no mames, pues se espanta y fuga. ¿Cómo explicas eso, cabrón? Exacto. O sea, ¿cómo la ciencia, cómo te va a decir eso es falso? ¿O cómo te va a decir eso es verdadero? Cuando realmente hay tribus y culturas tan celosas de su conocimiento que no lo comparten, güey. Y que, o sea, yo lo entiendo, porque si hablamos de todo lo que hemos hablado en este capítulo sobre todos los distractores y lo que se ha perdido de conocimiento, entiendo por qué hay culturas que no quieren compartir lo que saben, o pues sí, ahora sí que sus tradiciones, y lo entiendo, ¿no, güey? Pero para ellos es como algo muy común, güey. Lo veíamos, no me acuerdo si en el episodio del origen de la humanidad, o no me acuerdo en cuál, que yo te decía que entrevistaron a un africano que él decía, es que eso es normal. O sea, en mi país, en mi cultura, es normal que una persona se convierta en un animal. Yo sé que en la tuya no, porque pues no eres de allá, pero de donde yo vengo es algo cotidiano. Entonces, si tú quieres que la ciencia lo avale como algo real, pues eso nunca va a pasar, güey. O sea, la ciencia nunca va a decir, sí, es posible que un ser humano se convierta en un animal. Sí, no. No va a suceder. Pero eso no quiere decir que eso no pase, güey. Hay muchos lugares en los que hay cosas bien misteriosas, güey. Y hay otras en las que, o sea, no, la ciencia y, tío, hasta cierto punto la iglesia es de no. Esto no, y tiene que ser así para que realmente sea comprobable, pero también la iglesia te cuenta cosas bien extrañas, güey, y porque ahí sí se las tenemos que creer, ¿verdad? Pero bueno. Sí, es que lo hablábamos en episodios anteriores. Sabemos que la religión por excelencia, al menos en este continente, es el cristianismo. Y todo lo que esté fuera del cristianismo, para el cristianismo es herejía, o es
satanismo o es maligno, güey. Si la Biblia no lo dice, está mal. Exacto, güey. Pero simplemente es otro tipo de conocimiento, güey. Sí. O sea, es otro tipo de espiritualidad, es otro tipo de práctica que inclusive no tiene nada que ver con algo diabólico. Y ahí es donde se convierte como que como el papá y el hijo, ¿no? O sea, la iglesia es el papá, los demás son los niños, ¿no? Si la iglesia dice, no, eso es el mal, eso es mentira, esto es el otro, y te empieza también a reprimir la ideología, ¿no? Porque hablábamos, digo, antes, llamarle sacerdote a alguien era alguien que se dedicaba a observar los cielos, a conectarte con esa espiritualidad. Entonces, y ahorita la espiritualidad se conecta de otra manera, de acuerdo a las religiones, a sus intereses, como decimos, pero te digo, antes era conectarte con el mundo. Sí. No en una sola cosa, es con todo, la creación, todo, o sea, todo lo que está cabrón. Sí, güey, es que yo creo que para poder entender estos temas, o sea, hablando por ejemplo de entidades superiores, hablando por ejemplo hoy que hablamos de la reencarnación, tienes que abrir tu panorama, güey. Es imposible que tú puedas darle apertura o darle entrada a decir, ok, esto está sucediendo. Si mantienes tu ¿cómo te diré? Tu ideología cerrada, o sea, de decir, no, si eso no viene aquí en lo que a mí me enseñaron, entonces eso no es. Significa que no es verdad. Eso no es cierto. Exactamente. Y pues no, güey, realmente el aprendizaje no es otra cosa más que un cuestionamiento continuo. El hecho de que tú te cuestiones las cosas que ya sabes te va a llevar a saber más. Sí, ¿no? Es que es tener como, pues existe la posibilidad, ¿no? O sea, ¿Sí? decir, existe la posibilidad, pero no solamente decir existe la posibilidad, sino pues vamos a ver qué tan posible es o qué tan real es, qué tan, o sea, como lo hemos dicho, siempre la curiosidad, que no se pierda eso, porque te digo, de morrillo uno siempre es bien curioso, siempre andas viendo a ver qué, te digo, esto y lo otro, te digo, y es cuando te salen un chingo de ideas bien cabronas de los morrillos, ¿no? Y más cuando los dejas hacer, pero te digo, ahí es donde, no hagas esto, no hagas el otro, y cuando de verdad tienes que decirlo, no se lo dices, güey, pero bueno, sí. sigo reprimido con eso, pero lo que te digo, o sea, también les cortamos ese pedo de que realmente, o sea, si quieren saber, pues investiguenlo, analícenlo y apóyalos también en ese punto, ¿no? La neta sí les hemos cortado las así en culero, güey. Sí, güey. No sé si tú sepas que en el budismo Buda está reencarnando constantemente, güey. Okay. Y Buda nunca ha dejado de existir. De hecho, el último Buda inclusive ya salió hasta en las noticias. Se la pasaba meditando abajo de un árbol o a un lado de un árbol, y era un morro, güey, era un jovencillo, y pues el budismo lo reconoció como el nuevo Buda, o bueno, no el nuevo Buda, como Buda, güey, porque Buda simplemente se traslada de un cuerpo a otro. Ajá, exacto. Y pues si tú te pones como a investigar o a lo mejor a conocer un poco más del budismo, te vas a dar cuenta que está bien chido, güey. O sea, su manera y su ideología, su forma de pensar. Pero volvemos a lo mismo. Si tú eres católico, va a ser muy difícil que tú aceptes eso. Y para ti va a ser simplemente pues una secta más, güey. Sí. Y en realidad, si el budismo a ti te da esa paz que tú estás buscando, yo no encuentro la maldad ahí. No encuentro
no le veo el lado malo, güey. Al decir, bueno, pues es que a mí el budismo me ayuda a estar en paz conmigo, a estar en paz con la naturaleza, con mi entorno, con lo que sea. No sé por qué tiene que ser malo. Buda es muy mencionado, güey. Yo no tenía idea, te soy honesto, de que se decía que reencarnaba constantemente, que no había, o sea, que del todo no se iba, ¿no? Del plano terrenal. A diferencia del Dios que conocemos del cristianismo. Supe que resucitó, pero te digo, aquí el budismo tiene mucha fuerza en muchos lugares, pero sí se requiere también tener una conexión con lo espiritual, y eso de Buda que tú comentas, digo, yo no estaba entrado. O sea, ¿no? Yo tengo ahí en Archivo Hereje, lo pueden ver, tengo un video que habla del shintoísmo, que es una religión japonesa que como tal no tiene un dios, o sea, no tiene un como el cristianismo, pues, que tiene a Dios. Ahí la creencia va más hacia estar en paz con la naturaleza. Y tiene sus kamis, se llaman, no son dioses, son kamis, que son como representantes de la naturaleza. Hay kamis primordiales como el kami del sol, el kami de la luna, los kamis creadores. O sea, no hay un dios exclusivo, pero todo apunta digamos al entorno, pues al estar en paz con tu naturaleza. Pero digo, todas las culturas así lo venían manejando. Sí. Lo hablábamos de que si yo corto este árbol, rindo un tributo, y tengo que regresar algo de lo que quité, ¿no? Para estar en esa armonía. Sí, para estar en armonía, precisamente. Exactamente. Y también con los animales. Como que la vida digna en general, güey. Exactamente. Y no estar... no estamos metiendo en pedos. Pero bueno, sí, o sea, es que ese tipo de religión, digo, se llevaba, pero llega alguien y dice, no, es esto nada más. Sí, o sea, aquí incluso nos podemos meter en un tema más controversial si simplemente tú te pones a pensar algo muy básico, güey. Antes de la conquista, antes de que sucediera la conquista, ¿cuántas veces se había aparecido la Virgen? ¿Cuántas veces se le apareció la Virgen a los aztecas, güey? Y luego llegó la conquista, llegó la religión cristiana, y entonces... Y es que pudo haber sido que... Porque te digo, sí se menciona no apariciones, por así decirlo, pero obviamente como toda cultura, como toda sociedad tiene sus... Cada espíritu, cada tenía un nombre, ¿no? Como hoy en día, pero llegan los españoles y decían, es que no subimos esto. No, esto es el diablo, no, esto es Dios. Lo que tú viste acá, probablemente ahí fue donde ellos pues tenían el contacto con su diosa, y ellos dijeron, sí, pero tu diosa no tiene este nombre, es el nombre de la de nosotros. Y es donde se transformó todo. Sí. Si te adentras más en investigar como tal la religión, siempre hablo mucho de la religión cristiana porque mi familia siempre fue muy devota y pues a mí me enseñaron mucho esa religión. Ya conforme pasó el tiempo, pues ya fui yo como investigando por mi cuenta, pero si te das cuenta, durante el paso del tiempo, esa religión fue como apropiándose de pequeñas religiones, güey. Es decir, te pongo un ejemplo muy rápido. Había una religión que se llamaba el panteísmo, que eran los que enterraban a los muertos. De ahí viene la palabra panteón.
Y su símbolo era una cruz. O sea, uno de sus símbolos principales era una cruz. Había otra religión, que esa sí te la debo, no me acuerdo cómo se llama, pero su principal dios era el sol. Y a sus representantes los dibujaban con un círculo en la cabeza. Y si tú ves a los santos, tienen esa... Entonces, y ahí te va. Yo sé que ya nos salimos mucho del tema, pero un dato extra es que durante el tiempo o la historia hubo reyes que modificaron la Biblia para aparecer en ella. Sí. O modificaron alguna escritura para hacerla ver más heroica. Entonces, durante el paso del tiempo, desde la creación de los libros y los evangelios, realmente la Biblia ha tenido modificaciones que, pues vaya a saber cuántas han sido. Entonces realmente nunca vas a tener la versión original. Es que lo que no hemos entendido de los famosos, las historias, toda historia con el paso del tiempo va cambiando. Y cuando es escrita, muchos decimos, es que sí queda. Pero si yo redacto este libro que ya está escrito, obviamente le voy a quitar palabras que digo, esto no me funciona a mi criterio, pero probablemente a otra persona sí le funciona, ¿no? Pero le va a poner algo que diga, esto sí me gusta más, y le va a poner y le voy a ensalzar. Y eso pasa, y es lo que muchas veces no entendemos, que hay que tener cuidado. Por eso les digo, analicen, chequen, porque nos casamos con eso y caemos en pánico. Te digo, por ejemplo, leer la Biblia, hablar de un apocalipsis, hablar de eso, hay personas que entran en pánico, ¿no? Y no sabemos qué tanto sea verdad, qué tanto sea mentira, que se respeta, pero hay que tener en cuenta lo que tú acabas de decir. Se ha transformado conforme los reyes, porque todos metieron mano en esas épocas, todos metieron mano. Sí, güey. Y es la verdad. Sí, todo el mundo, porque existía esa libertad, güey, o sea, de decir, no, pues sabes que este versículo no me gusta, cámbiaselo. Y lo decíamos también de las religiones de hoy en día, que así como el cristianismo se apropió, también muchos de ellos con el tiempo dijeron, no, yo quiero, o sea, esto no me gusta de aquí, yo voy a hacer mi propia religión. Y te digo, han salido religiones a partir de ahí, y cada una con su propia interpretación de la Biblia. Ya ves que había una religión, nomás que no me acuerdo cómo se llama, que muchos famosos se convirtieron a esa religión. Ok. No, me suena, pero también no me acuerdo, güey. Y de hecho hay un capítulo en South Park que habla sobre eso. Y resulta que el güey que creó esa religión era un pinche loco, güey, que simplemente en un pinche sueño dijo, no, ya Dios vino y me... O sea, no Dios, porque era otra religión, pero mi Dios en mi sueño vino y me platicó cómo está el pedo. Entonces yo voy a escribir esto y ya esto es en lo que vamos a creer todos. ¿Cuántas personas que al final se les llama sectas por el final que se tuvo con ellos, ¿no? Hablamos de un Charles Manson y todo eso, que estaría interesante tocar otro tema, ¿no? Porque sí, hablar de ese tipo de cosas, yo creo que mejor lo dejamos para otro temita, que está bien perro. Sí. No sé, ¿tú qué más creas conveniente sobre la reencarnación? ¿Tienes más datos o...? No, yo creo que ya nada más yo me quedaría con... para mí, la reencarnación es algo muy altamente probable, si no es que pues un hecho, porque las evidencias así lo dictan, güey. Y contra eso, o sea, no es lo mismo que decir algún día el Mesías va a regresar. Y
lo comentas siempre, por ejemplo, no es lo mismo decir o de lo que podemos hablar de a lo mejor de estado en fantasma, de un ovni si ustedes quieren, porque hay cosas que pueden sonar muy extrañas, pero el hecho de la reencarnación, que te lo comente un niño que pues no tiene una idea muy clara, o sea, no te lo está diciendo por otra cosa, que gana un morrillo, ¿no? Sí suena algo escalofriante, ¿no? Entonces, sí está muy cabrón decir, esto para mí no es real, o sea, sí lo veo como un tema muy, muy cabrón, ¿no? Sí, yo creo que uno de los lemas de este podcast tiene que ser que lo que te decía yo la vez pasada, inclusive hasta no sé, la teoría más absurda puede ser real. Exacto. O sea, nada es 100% verdad ni 100% mentira. Está cabrón, viejo. Mi Luis, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, pues ahorita le estamos dando, ya lo saben, Archivo Hereje, güey, en TikTok. Ahí es donde ahorita tenemos la actividad más constante. Estamos trabajando, como se lo comentaba Ulises el episodio anterior, estamos trabajando por empezar en YouTube a hacer un resumen un poquito más largo sobre los temas que abordamos. Pero ahorita Archivo Hereje es donde está el show. Ahí pueden ver. De hecho, el último video que subimos fue el experimento ruso del sueño. Que salió como una creepypasta, como algo que realmente fue como inventado. Pues sabemos que una creepypasta es un cuento de terror moderno. Pero si estamos hablando de la Guerra Fría, pues ahí muchas cosas sucedieron. Ya no se sabe. Ya no se sabe exactamente. Entonces, Archivo Hereje, güey. Sigan Archivo Hereje, ya saben. Y pues nada más. Y pues aquí, güey, participando aquí en el podcast de Murmullos de la Oscuridad. Y pues bueno, o sea, como bien se los comenta Luis, hay datos neta que están interesantes. Archivo Hereje, vamos a seguir pasando imágenes ahí para que pasen y se suscriban. También, tanto ahí en Archivo Hereje como aquí en Murmullos de la Oscuridad, déjenos abajo en los comentarios qué les gustaría escuchar, platicar y sus opiniones. O sea, sí, apórtenos también, aclárenos, no sé, pero todo es bienvenido. Entonces, por mí no hay más que decir. Terminamos, digo, hay que darle cerrón a esta página. Entonces, esto es Murmullos de la Oscuridad. Cámara.